Entonces, la visión y el resto de órganos de los sentidos son prolongación del sistema nervioso central, en definitivo. Ustedes saben, el nervio óptico es una prolongación que se va hacia esta estructura del globo ocular. En consecuencia, el ojo, la visión, el ojo con su principal función, que es la visión, constituye una de las acciones importantes que tiene el ser humano. Muchas cosas se logran con la vista. Que vamos a estudiar en esta ocasión el órgano del sentido, que es el ojo. Entonces, el ojo se encuentra en el denominado globo ocular, y este globo ocular tiene algunas características. El globo ocular es un órgano fundamental del aparato de la visión. Estas son las dimensiones: 25, 23, 23, es decir, 25 antero-posterior de alto, 23 de ancho, 23 milímetros. Un peso aproximadamente de 7 a 8 gramos. Tiene una consistencia firme. A través de esa consistencia diagnosticaremos en el futuro varios tipos de enfermedades. En los niños fundamentalmente se diagnostica un nivel de deshidratación, es un signo de deshidratación cuando es muy suavecito el globo ocular, porque significa que se deshidrató. O en el adulto cuando está muy duro, estamos hablando de un glaucoma, ¿cierto? Cuando está muy duro, aquí hay un glaucoma, quiere decir que hay un mal funcionamiento y un acúmulo de líquidos intraoculares. Tiene dos polos, uno anterior y otro posterior, situado en una forma de un eje antero-posterior. Tiene un ecuador en la mitad, una medida meridional denominada el ecuador de los ojos, que es el que de alguna manera va a estar, dividiendo la parte anterior y de la parte posterior del globo ocular. Y obviamente los meridianos son los círculos que pasan por los dos polos. Entonces aquí tienen una visión de la parte externa. ¿Dónde se encuentra el globo ocular? El globo ocular se encuentra en la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria que ustedes ya estudiaron el otro año cuando estudiamos el cráneo, la cara, estudiamos la cavidad orbitaria. Y la cavidad orbitaria tiene una forma cónica, con una base externa y un vértice interno. Va a tener una cara superior, una cara inferior, una cara externa, una cara interna. Entonces ustedes tienen que saber y recordarse cuáles son estas paredes y de qué está conformado. Entonces tienen que acordarse que en la pared superior van a encontrar a la lámina o a la porción horizontal del frontal. ¿Se acuerdan? La cara inferior de la porción horizontal del frontal. Ahí van a encontrar la cara superior. La cara inferior van a recordarse ustedes, va a estar formado por la cara orbitaria del maxilar superior y la porción orbitaria del hueso malar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La parte externa va a estar formada por el hueso malar, la porción también orbitaria que tiene esta virada vertical y horizontal. En la parte interna van a tener la lámina papirácea o cara externa del etmoides, de las masas laterales del etmoides. Sí se recuerda, ¿cierto? Ahí también vas a tener un poco el unguis que se encuentra y forma el canal orbitario, es decir, por donde baja las lágrimas desde la cavidad orbitaria hacia las fosas nasales. Y atrás en el vértice aquí atrás, en este sitio, ustedes encontrarán, en este sitio van a encontrar, están las caras, aquí se encuentra el vértice, van a encontrar el orificio por donde camina el nervio óptico, por donde va el nervio óptico y el agujero óptico, ¿cierto? A ese nivel, eso es lo que encuentra. En el piso les habíamos indicado que se encontraba aquí la lámina orbitaria del maxilar superior, y en la parte bien posterior, recuérdense ustedes, había una apófisis orbitaria del palatino. La parte más posterior de este piso está formado
por ese huesito. Les hemos de preguntar esto que tiene relativa importancia en la medida de saber dónde se encuentra el globo ocular. Ustedes pueden ver aquí en esta maqueta, el globo ocular se encuentra en la parte anterior de este espacio, y en la parte posterior se van a dirigir desde el globo ocular los músculos que le van a mover. Aquí van a venir los nervios que van a inervar a los músculos, el nervio óptico, que es la prolongación centrípeta de este, y una capa, los vasos, arterias, vasos, nervios, etcétera, y una masa de tejido adiposo, que hace una especie de almohadilla, diríamos así, a la acción y al movimiento del globo ocular. Es decir, todo esto constituye esta cavidad orbitaria. Como decíamos, ocupa la parte anterior de la cavidad orbitaria, la que desborda hacia adelante, sobresale al reborde interno, inferior y sobre todo externo de la órbita. Las distancias entre el globo y la pared son 11 milímetros hacia abajo y adentro, y 9 milímetros hacia arriba y 6 milímetros hacia afuera. ¿Cómo está constituido el globo ocular? El globo ocular, decíamos que es una especie de una esfera. Ustedes están viendo aquí, es una esfera que va a estar constituido fundamentalmente por 3 túnicas o 3 capas, También se le puede llamar a las mismas que estas túnicas constituyen una pared, la pared, todo lo que sería la pared externa del globo ocular. Entonces habrá todo un contenido externo formado por 3 túnicas y un contenido interno, lo que se encuentra dentro de este globo ocular. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en las paredes? Vamos a tener estas 3 capas: la membrana externa o fibrosa, que está formado por la esclerótica, aquello que es el blanco del ojo, y la córnea, que es el primer lente que conduce las imágenes hacia adelante. Eso se encuentra en la parte anterior. Va a haber una capa media, que es la membrana media, llamado coroides, que está formado por el iris y el cuerpo ciliar. Y finalmente vamos a tener una membrana interna que constituye la prolongación nerviosa del nervio óptico, denominado la retina. Es decir, son 3 capas: una capa externa formada por la esclerótica y el córnea, una capa media formada por la coroides y el cuerpo ciliar, y una capa interna formada por la retina. ¿Qué tiene el globo ocular por dentro? Entonces, en la parte posterior vamos a encontrar un lente biconvexo importante, que es el lente cristalino, que ya veremos cómo se fija. Por delante vamos a encontrar el humor acuoso. Va a haber una cavidad, un espacio anterior, que vamos a decir sus límites más luego, en el cual vamos a encontrar el humor acuoso, que es un líquido interno que se encuentra por ahí, entre el cristalino y la cara posterior de la córnea. Y por detrás del cristalino encontramos el cuerpo vítreo, detrás del cristalino hasta la retina. Ese cuerpo vítreo, que es una combinación de contenido líquido y una porción, el cuerpo en sí, que es un tejido gelatinoso, que formará parte de un recuerdo embrionario que ya diremos a continuación. Entonces, miren ustedes, vamos a ver la cara externa. La cara externa está formado, decíamos, por la esclerótica. La esclerótica es el blanco del ojo. Es la capa que cubre totalmente al resto de paredes y al contenido. Es la visión superficial del globo ocular. Visión superficial que a su vez se va a encontrar dividido por 2 partes. Una que diríamos que es la parte anterior, y otra que es la parte posterior. ¿Dividido por medio de qué?
dividido por medio de un tejido epitelial, un tejido conjuntivo que se encuentra, que viene y se prolonga desde el párpado, se da la vuelta, ¿no? Y se cubre la parte anterior de la esclerótica, denominado la conjuntiva. Este tejido forma un continuo desde la esclerótica hacia la cara interna de los párpados. Entonces esta es la denominada conjuntiva, que en todo caso tiene dos partes: una conjuntiva palpebral, que está por debajo del párpado, y una conjuntiva ocular, es decir, que se encuentra cubriendo la parte anterior de la conjuntiva. Y entre los dos forma un fondo de saco. Ese fondo de saco es el fondo de saco conjuntival. Es decir, fondo de saco. Ese espacio es el espacio por donde va a estar moviéndose la lágrima. La lágrima es un producto que permite mantener siempre húmedo a la esclerótica. Es decir, tú estás moviendo los ojos, moviendo los párpados, digamos así, porque a través del movimiento estimulas la producción de lágrima que va hacia la conjuntiva, que va hacia el saco conjuntival. ¿Cierto? Es para eso, como es. Y obviamente el movimiento palpebral también tiene otras funciones más, ¿cierto? De defensa, etc. El cuerpo extraño, en fin. Pero en ese fondo, al fondo, si tú levantas el par y ves al fondo una superficie, digamos una estructura rojiza, ¿no es cierto? Al fondo, que ese es el fondo conjuntival. Muchas ocasiones, por la presencia de cuerpos extraños, de bacterias, de tierra, lo que sea, esto puede provocar una infección o por taponamiento de los canales lacrimales, puede provocar un taponamiento. Esto provoca aumento de las bacterias externas, y estas bacterias luego la producción de pus, y es lo que se conoce como conjuntivitis. Esa es la famosa conjuntivitis, que es una inflamación de este sitio. Bien, entonces esta es la parte externa del globo ocular, pero que además tiene otras características. Esta se detiene en la parte anterior, en donde se va a encontrar la córnea, ¿cierto? O sea, justo la esclerótica se detiene en este orificio anterior, en donde se encuentra ubicada la córnea. Y en la parte posterior de vamos a encontrar que se detiene o le perfora, diríamos así, el nervio que se forma en el polo posterior, el nervio óptico, que luego veremos cómo se va originando a través de su capa interna, que es de la retina. Entonces, este nervio, los axones que forman, o sea, todos los axones, eso ya saben ustedes, los axones que salen de los receptores retinianos van formando un elemento conocido como el nervio óptico. Este nervio óptico en la parte posterior perfora a la esclerótica. Pero en la parte posterior, en este sector por fuera del nervio óptico, también vas a encontrar unos pequeños huequitos, no sé si podemos ver en alguna lámina, unas pequeñas perforaciones, que en cambio son perforaciones que son dados por las arterias, que en cambio van a irrigar las venas que van al retorno venoso, las arterias que irrigan al globo ocular. Estas arterias son las arterias ciliares, las largas, que vienen hacia la parte anterior, y la parte posterior, las ciliares cortas. Esta área de la esclerótica también se llama zona cribosa o cribiforme, porque está hecho puro huequitos en la parte posterior. Bien, entonces, ¿qué decimos? Haciendo un resumen, decimos que la esclerótica tiene una superficie externa, que hay inserción de los músculos del globo ocular, están perforados por numerosos orificios por donde pasan vasos y nervios,
Hay unos orificios que se encuentran en la parte posterior para el nervio óptico y las arterias y venas ciliares. Su porción profunda corresponde a la lámina cribosa constituida por trabéculas. Hay orificios de la zona ecuatorial, son 4, ubicados por detrás del ecuador del ojo, y hay orificios anteriores, son pequeños, están alrededor de la córnea y dan paso a las arterias y venas ciliares, largas o anteriores. En cambio que la superficie interna, si la superficie, decíamos que la superficie externa es blanca, el blanco del ojo, en cambio que la superficie interna es de color oscuro debido a que se une a la lámina fucsia, que es rica en células pigmentarias y forma la capa superficial de la membrana. Entonces aquí tienes, mira, tienes unas láminas muy bonitas, todo esto es la esclerótica, aquí está la perforación dado por las venas y arterias ciliares, aquí tienes el punto de inserción, no se olviden que los músculos se insertan aquí, se fijan en la esclerótica, y estos son los músculos que van luego a mover el globo ocular. Mira la capa interna que está unida con la coroides, y la coroides tiene, veremos, tiene dos partes, una parte más superficial que es pigmentar y una profunda que es vascular y muscular. Entonces aquí tienes clarito la esclerótica, ¿no? Ve cómo se insertan los músculos, ve los vasos que llegan acá y luego vienes hasta la córnea. Entonces, ¿qué es la córnea? La córnea es la que ocupa ese orificio de la parte anterior, el orificio de la parte anterior. Está por delante del esclerótico que constituye el segmento anterior de la túnica fibrosa del ojo. Tiene una mirada convexa hacia afuera, convexa externamente y cóncava hacia adentro. Cóncava hacia adentro, esa es su disposición. Es transparente, ¿por qué? Porque este va a formar parte de la línea de refracción de la luz, es decir, del eje de refracción de la luz, porque lo primero de la luz o imagen, porque lo primero que llega es a la córnea, y la córnea es la que conduce luego la luz o imagen, si ustedes quieren, hacia el cristalino. Entonces, esto es la córnea, por eso es que tú tienes, se te puede algún rato irte nublando, o a través del pterygium, que es este epitelio que habíamos mencionado de la conjuntiva, que puede ir invadiendo progresivamente la córnea y tapar esa carnaza que nosotros decimos a veces en la parte externa del ojo, que luego va cubriéndolo y te va tapando, formando una especie como de una nube y no puedes ver bien. ¿Por qué? Porque se te está cubriendo la línea del eje de refracción de la luz, que se llama Entonces, la córnea es redondeada, transparente, su cara anterior es convexa, mientras que su cara posterior es cóncava, su curvatura no siempre es regular, y estas irregularidades pueden ocasionar el denominado astigmatismo. Si el astigmatismo es una alteración de la córnea en su manera de acomodarse, etcétera, y que es un problema frecuente. Recuerden, si muchos de ustedes utilizan lentes, probablemente tendrán, entre otras cosas, el astigmatismo. La córnea se une a la esclerótica, y esta es la denominada la unión esclerocorneal. Este es llamado el limbo esclerocorneal, que es la zona de unión de la córnea, la esclerótica y la membrana musculovascular. En la profundidad de esta unión, aquí en la profundidad hay otro ojito más grande para ver eso. En la profundidad vas a encontrar el denominado conducto es el conducto de Schlemming, ¿cierto? Que es un conductito que permite el drenaje del humor acuoso. Más o menos se encuentra por aquí más o menos. Este es el conducto que permite.
Este es el limo esclerocorniano o ángulo esclerocordial que se une la esclerótica con la córnea y esta porción muscular que es de la membrana, de la capa media de la córnea va a tener una cubierta externa, Aquí la córnea tiene una cubierta externa, una pequeña lámina transparente epitelial, ¿cierto? Es a través de estos que se encuentran porciones nerviosas terminales y también receptores vasculares, o sea, cómo se puede realizar tanto la inervación como la vascularización. Entonces la córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos. La esclerótica anterior tiene las arterias ciliares cortas y posteriores y anteriores. Los nervios de la esclerótica y córnea proceden de los ramos de los nervios ciliares. Aquí estás viendo, estamos en esta parte, estudiando esta porción de la esclerótica y aquí tenemos la córnea. Ustedes ya pueden ir diferenciando, aquí está el cristalino y esta será la cámara anterior que veremos cómo se forma. Luego tenemos la capa media es conocida también con el nombre de coroides. Esta coroides va a tener algunas partes, es decir, va a tener una superficie externa que es de color oscuro, ¿no? Y es la que daba esa consistencia oscura a la cara interna de la esclerótica. Va a tener una superficie interna que es de color negro y corresponde a la retina y un orificio posterior que mide 1.5 mililitros por donde sale el nervio óptico. De igual manera, igual que la esclerótica, la coroides también es perforado. Pero ustedes ven que aquí hay dos partes, ¿cierto? Hay una parte que está colocada en los dos tercios posteriores del ojo, es decir, en esta porción, esta como capa de la que acabamos de mencionar, y hay una parte que se encuentra en la parte anterior y que va a formar el denominado cuerpo ciliar, es decir, es un sitio que nosotros vamos a encontrar en la parte anterior de la esclerótica, que es en la que encontraremos los músculos que movilizarán, que van a mover la pupila, que van a mover incluso al cristalino, es decir, toda esta función de acomodación que tiene que realizar el ojo. El límite anterior de la coroides se conoce con nombre de hora cerrada. Eso tenemos que verlo en una lámina. Entonces miren ustedes, aquí esto es lo que yo estaba mencionando. Miren ustedes, aquí hay una porción vascular, una porción pigmentada y aquí los músculos. Aquí están todos los músculos del cuerpo ciliar. Esto se llama el cuerpo ciliar, donde están los músculos constrictores y dilatadores de la pupila. Entonces aquí está el cuerpo ciliar. Está comprendido entre la hora cerrada y el iris. Tiene la forma de un anillo aplanado y una anchura de 5 a 6 milímetros. Tiene una cara externa que se aplica a la porción anterior de la cara profunda del esclerótica. Por eso decíamos que se encontraba en la porción más o menos a la altura de ese conducto de Svein, ¿cierto? Tiene una cara interna que comprende dos zonas. Zona anterior forma un disco radiado, son los procesos ciliares. Este disco radiado son los procesos ciliares que lo encuentro en la próxima mañana, que está viendo el otro globo ocular más grande que existe, en donde ustedes puedan ver estas formaciones radiadas por dentro, que no son otra cosa más que cúmulos vasculares, así es contenido vascular que se encuentra ahí. Tiene una zona posterior de color oscuro, sigue hacia atrás de la corona ciliar, y tiene una cara anterior, está formada por extremidades anteriores de los procesos ciliares. Entre cada proceso ciliar, que tenemos en las láminas, aquí está, esta es la hora cerrada. ¿No es cierto? Este es el iris, lo que ustedes ven aquí,
Aquí está la hora cerrada, mentado. Estos son los procesos ciliares. Y entre cada, esta es la hora cerrada. Y entre cada proceso ciliar hay un valle ciliar. Existe un valle ciliar. Entonces el cuerpo ciliar, ¿cómo está formado? Está formado por músculo ciliar y por proceso ciliar. Este es el cuerpo ciliar. ¿Qué es el músculo ciliar? Ocupa la parte anteroexterna del cuerpo ciliar y es de forma triangular. Está formado por fibras musculares lisas, son los encargados de los movimientos. Y los procesos ciliares, formados por aglomeraciones vasculares, rodeados por tejidos comunes. Este es todo lo que estamos nosotros aquí mencionando. Se encuentra a esta altura. Al pito del cuerpo.